Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición de Esfera Electoral, un nuevo espacio de reflexión gestionado por y para estudiantes a través del Centro de Investigación de COM y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y a la Opinión Pública ProLEDI, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales. Esfera Electoral forma parte del proyecto universitario UCR y nace como un espacio para el debate público, desde la perspectiva de la en el marco de las elecciones nacionales del 2022. Mi nombre es Blanca Luna, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad de Costa Rica y les acompaño como día de hoy desde el TCU 636 Voces Comunitarias. A modo de indicaciones generales, les indicamos que esta sesión está siendo transmitida en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales, el SICOM y el ProLEDI, y en YouTube en el canal de la UCR y Web TV, además de Radio Universidad. A la finalización de la actividad, la grabación quedará en dichos espacios para la realización. La dinámica consiste en hacer una breve introducción de las personas, luego leeremos las preguntas que nos enviaron a través del formulario de inscripción. Además, les recuerdo que por favor completen la evaluación de la actividad que se les hizo llegar por correo a quienes llenaron el formulario de inscripción. Ahora le doy la bienvenida a la señora Patricia Mora, exministra de la Condición de la Mujer, exdiputada por el partido Frente Amplio, profesora universitaria, quien estará acompañándonos en la moderación de la actividad del día de hoy. Muy buenas tardes, señora Patricia. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, Mónica y Carmen. Encantada de estar aquí. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Muy bien. En el año 2009, el Código Electoral estableció el principio de paridad en su artículo 2, el cual implica que las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un 50% de las mujeres y un 50% de hombres. Y en delegaciones, nóminas, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a 1. La resolución número 3603-E08-2016 del 23 de mayo del 2016, el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó oficiosamente el artículo 52 del Código Electoral en el sentido de que la paridad de las nóminas diputadas no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial con un 50% de cada sexo, colocados de forma alterna, sino a que esa proporción se respete en los encabezamientos de las listas provinciales de cada agrupación. Los partidos políticos deberán definir en su normativa interna los mecanismos que den cumplimiento a este régimen paritario. No obstante, en caso de que se presenten nóminas de candidatos en este requerimiento, por la razón que sea, el registro electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reordenamientos que resulten necesarios. Esto aplica también para los consejos municipales de representación popular. El periodo legislativo que inició en el año 2018 se considera emblemático, porque por primera vez el plenario estuvo conformado por un 46.5% de mujeres diputadas, es decir, 26 de 57, que es la totalidad. El día de hoy abordaremos los primeros años de paridad en la Asamblea Legislativa. Tenemos como invitadas a la señora Carmen Muñoz, exdiputada por el Partido Acción Ciudadana, la señora Mónica Pearson, exasesora de la Municipalidad de San José. También se representantes del Partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, pero no pudieron asistir a este espacio. Muy buenas tardes a las dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para guiar la discusión, planteamos una serie de preguntas respecto a nuestro tema. Esta primera pregunta va dirigida a Carmen Muñoz. Conociendo su experiencia legislativa como diputada durante el periodo 2010-2014, desde su vivencia y también desde su reflexión, ¿qué ha significado encarnar el ejercicio político
en condiciones de paridad. ¿Realiza esta paridad y cuáles son las limitaciones que en el día a día las dinámicas políticas plantean a estas condiciones? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y saludar a las compañeras con quienes comparto este espacio, a ustedes en la conducción, a Blanca, Mónica, Pilson, saludos y por supuesto un gran placer compartir con Patricia Mora también este espacio. Sin duda, no puede verse de otra manera como una cuestión positiva el que las mujeres podamos participar de los espacios, por ejemplo, de elección popular en condiciones de paridad, sin que esto signifique para nada olvidar el largo camino de lucha de las mujeres ya desde el siglo XIX, siglo XX, el trabajo de las sufragistas, la lucha de los brazos, la huelga de los brazos caídos, la lucha, digamos, contra los Tinoco, donde las mujeres incluso antes de ser reconocidas como ciudadanas ya estaban en una amplia participación, y sin duda la lucha más importante de principio de siglo que tiene que ver con las cuotas y finalmente el avance más importante que tenemos hasta hoy, que espero no sea el último, que tiene que ver con la paridad. Creo que participar en esas condiciones es, como decía, positivo en el sentido de que las elecciones o cuando acudimos a los procesos eleccionarios ya no tenemos que enfrentar la resistencia, aunque sí la hay, pero digamos de manera formal ya no puede, nuestros pares masculinos no pueden optar por los puestos donde en función de la aplicación del principio de paridad y de los mecanismos que los partidos establecen, pues las mujeres entramos a disputar determinados puestos en una, digamos, competencia con nuestras pares femeninas. Eso es muy importante, es positivo. Sin embargo, esto no quita, no obvia que todavía las mujeres estamos enfrentando procesos, digamos, excluyentes, negativos, prejuicios y todavía una resistencia importante. Yo sí creo que en el caso digamos, del partido con el cual yo llegué, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, hay que reconocer que en el pacto del 2002, ya para esa primera elección, este tema de la paridad fue o estuvo, como digo yo, como parte de la genética del partido, y ya desde entonces, pues las mujeres hemos venido siendo electas en condiciones de paridad en los puestos. Ahora, hay una diferencia entre ser electa, por supuesto, y ya lo que es la propia práctica política y el ejercicio de, de nuestros derechos políticos que nos enfrenta de por sí a los cuestionamientos, al perjuicio, a tener siempre que estar luchando o enfrentando también las limitaciones que tienen que ver incluso con los aspectos económicos, familiares y con una cultura que todavía se resiste a que nosotras las mujeres actuemos en condiciones de, ya no solo de paridad, sino que esta paridad supone un ejercicio en condiciones de igualdad con los hombres. En el caso particular, pues mi experiencia legislativa estuvo plagada y experimenté importantes acciones de discriminación en razón de mi ejercicio político y tuve que enfrentar incluso la posibilidad de ser excluida de ciertos procesos basada precisamente en prejuicios de algunos de los compañeros diputados. Y también pues enfrenta uno no pocas veces la discriminación de parte también de tus pares femeninas. Para concluir sobre esta parte, también es muy interesante lo que ha pasado en esta Asamblea Legislativa, en la que la presencia de muchas mujeres, incluso de partidos conservadores, presagiaba en lo que significa avanzar en algunos temas que nos interesaban a las mujeres, contrario digamos, al presupuesto de que esta iba a ser una asamblea donde íbamos a avanzar poco en algunos temas de interés propiamente de género, pues ha sido una sorpresa el avance en algunos temas
que tocan directamente nuestros derechos, o la defensa, por ejemplo, o la lucha contra la violencia, como ha sido dos importantes reformas a principios de este año de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que avanzó sustantivamente en la Asamblea Legislativa con el concurso de muchas mujeres. Esto pues nos dice que la solidaridad, el acompañamiento y el construir agendas concertadas con otras mujeres, aunque no sean propiamente de la misma grupo política, pues es una alternativa y una posibilidad que debemos seguir explorando las mujeres para que en actos de solidaridad y acompañamiento pues podamos avanzar de manera conjunta. Así que yo por lo menos celebro algunos temas y proyectos que han avanzado en la corriente legislativa y otros que están pendientes ahí, que auguramos podría ser que también salgan en lo que resta de este periodo legislativo. Muchas gracias, doña Carmen Muñoz. Y ahora, Mónica, a partir de las reflexiones de la exdiputada, ¿se comparten estas mismas en el ámbito del poder local municipal? Por supuesto, yo no puedo estar más de acuerdo con doña Carmen con respecto al tema de que la aprobación y el cumplimiento de la paridad es algo bastante positivo, permite abrir espacios para las mujeres donde tal vez en algunos partidos pues siempre se pensó de esa manera, pero hay en otros donde nunca se había pensado de esa manera y ya esto los obliga a ponerse detrás de la normativa, a empezar a trabajar y le permite y le abre muchas puertas a mujeres súper capaces, súper valiosas que tal vez en otro momento no hubieran tenido esas oportunidades. En el ámbito local muchas veces es inclusive hasta tal vez me podría arriesgar diciendo que más difícil, porque el ámbito local y comunalista muchas veces se puede encontrar hasta mucho más machista y mucho más aferrados a estas diferentes prácticas nocivas del patriarcado, ¿verdad? Arraigadas con estos grandes gamonales, ¿verdad? Les podríamos decir de alguna forma. Entonces, la paridad es como este inicio, yo diría que nos falta muchísimo, seguimos las mujeres siendo objeto de muchísima violencia en la política. Cualquier mujer que haya medio puesto un pie en la política sabe de lo que estoy hablando. Yo creo que mis compañeras acá saben que no es fácil estar en el tema de la política siendo mujer debido a todas los prejuicios que existen. Y sí me llama poderosamente la atención lo que decía doña Carmen, que en este proceso yo también fui una de las personas en ese periodo legislativo que auguraba que no íbamos a avanzar tanto, que lo máximo que íbamos a poder hacer era resistir, ¿verdad? Algunas cosas por la conformación de la Asamblea Legislativa, pero como ella lo mencionaba, decía el tema de la ampliación del femicidio, ¿verdad? De las causales, el tema también de la atención calificada y para el parto digno que se aprobó recientemente, el tema de la ley de armas y explosivos, de la detención, una de las medidas cautelares que sea el decomiso de las armas, porque eso también muestra que cuando hay mujeres juntas trabajando, entendemos muy bien por lo que hemos venido pasando, por lo que han pasado otras, y podemos sentarnos a tener acuerdos con respecto a los temas que nos atraviesan el cuerpo. A mí me interesaría poder agregar algo a lo que Carmen y Mónica han dicho. Quizás un asunto meramente anecdótico para saber qué peso tiene la violencia política sobre las mujeres que nos atrevemos a poner un pie en ella, en ese terreno, en ese quehacer que si ya las mujeres lo tenemos difícil casi en todos los terrenos, en ese me parece que es especialmente minado. Yo asumí la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres un 8 de mayo y el 9 de mayo la primer solicitud que atendí
fue precisamente de una señora, aún hoy diputada del partido que durante su campaña pedía el cierre del INAMU para solicitarle al INAMU acompañamiento legal por los actos de violencia que un compañero suyo de fracción ejercía sobre ella. Me parece que esto nos habla de cuál es, de cuál puede ser la situación y de cómo recuerdo que en el momento en que recibí esa primera llamada telefónica estrenando una oficina, pensé, esto abre la puerta, como efectivamente nos la abrió, no para tratar todos los temas con las 26, creo, mujeres diputadas hoy, el mayor número de mujeres que la historia del Parlamento registra, sino para poder instalar ahí, como lo instalamos un diálogo fluido con el foro de mujeres parlamentarias al que asistían mujeres, obviamente, de distintas banderías políticas, para tratar problemas de violencia política. Esto fue fundamentalmente, lo recuerdo con mucha fuerza, en el primer año, que además el Parlamento estaba dirigido por una mujer. Y creo que compartiendo esa inquietud que nos asaltó cuando nos dimos cuenta en febrero del 18 cómo había quedado conformada la asamblea, pues efectivamente nos equivocamos al pensar que los avances iban a ser nulos o que los avances iban a ser muy insignificantes. Creo que ha habido avances importantes. Creo que el trabajo que se desarrolló desde el Instituto Nacional de las Mujeres fue, y me imagino que sigue siendo, de un enorme peso, ¿verdad? Es decir, conformamos en el INAMU un frente de mujeres de partidos políticos que conseguimos que tuviera representación en su mejor momento de 7 partidos políticos. Y en conjunto presentamos iniciativas parlamentarias que fueron recibidas por ese foro parlamentario de mujeres, es decir, por todas las mujeres parlamentarias que hicieron suyas las iniciativas y de las cuales sé que hace muy poco tuvo un dictamen unánime positivo de la Comisión de la Mujer, la ley 20.790 o el proyecto 20.790, en el que se especifican las funciones para las vicealcaldías, que en un 80 o en un 90% están ocupadas esas primeras vicealcaldías por mujeres. Así que me parece que efectivamente el balance que habría que hacer de estos casi 4 años que tiene esta actual conformación del Parlamento, que por primera vez ya responde a la ley que obliga a la paridad horizontal, vertical y a la alternabilidad, me parece que es importante y lamentar en este momento, porque lo hicimos desde estando en el INAMU y porque lo seguimos haciendo ahora, que el proyecto 19.010, que creo que fue precisamente una iniciativa de Carmen, siendo diputada, pues haya sido por el momento archivado, lo cual pues hace que tengamos que unir fuerzas y que exigir que eso sea puesto de nuevo en la corriente parlamentaria. Y creo que para terminar esta primera intervención, creo que el expediente 20.308, que es el que intenta erradicar la violencia política o la violencia contra las mujeres en la política, creo que fue una iniciativa que desde el INAMU, por iniciativa de Nilsen Pérez y de nosotras, hemos impulsado y que está actualmente ya para ser discutido por el plenario. Muchísimas gracias.
Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Las mujeres que participan en política experimentar violencia política por el hecho de ser mujeres y o por otras razones que se cruzan con la condición de mujeres. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la producción y amplificación de esta violencia? Bueno, sin duda, mucho antes de las redes sociales, los medios de comunicación, sabemos, o sea, pueden favorecer o no el deconstruir los prejuicios y los roles que históricamente se han asignado y a hombres y mujeres, roles que lo que han hecho es de alguna manera perpetuar la idea de una mujer sumisa en el marco de una sociedad patriarcal en el que tenía sobre todo los procesos de una participación activa es el hombre. Sigue, en todo caso, me parece, bueno, lo que ha cambiado es un poco la forma del medio o del canal, ¿verdad? Pero los medios de comunicación, en este caso, ahora por medio de la Internet y, por supuesto, las redes sociales, sin duda son un elemento de que profundiza y sostiene en mucho esta violencia de la que, digamos, violencia política y la violencia de género en general contra las mujeres. Recuerdo que incluso 2010, 2014, que fue el periodo en el que yo estuve como diputada, las redes sociales apenas estaban empezando a desarrollarse y a adquirir la connotación y, por supuesto, la fuerza que tienen hoy día, que nada pasa si no pasa por las redes sociales. Y ya entonces, sobre todo en la plataforma Facebook, pues comenzaba a gestarse una importante participación de ciudadanos y ciudadanas a través de las redes sociales. Entonces, ha sido, me parece, una práctica y una experiencia que creo que la hemos vivido todas quienes estamos en la política, de recibir a través de las redes sociales todo tipo de amenazas, improperios. Por supuesto que también recibe uno buenos comentarios, pero sin duda es un espacio que también profundiza e incluso los medios de comunicación también. Sigue abordándose el tema de la presencia de las mujeres en la política como un tema subsidiario, aunque cada vez más es inevitable que las mujeres estemos en las primeras planas, ya no solo por notas amarillistas, sino porque estamos imbuidas en toda la dinámica social, económica, cultural, en posiciones de primera línea. Pero sigue siendo un gran reto para la sociedad en general y para nosotras las mujeres, que los medios de comunicación asuman un papel mucho más positivo y beligerante en la urgencia y la necesidad de construir patrones que profundizan este papel de subordinación y de actora de segunda categoría en la que se ha situado a las mujeres históricamente. Así que creo que Patricia, y no sé si también Mónica, ¿verdad? En su papel también en el ámbito municipal, pues, creo que ellas pueden secundar mis palabras, porque me parece que todas hemos en algún momento sido objeto o víctimas también de una campaña y de una manejo bastante, digamos, discriminatorio también y violatorio incluso de derechos en la forma en la que se aborda nuestro papel. Sin duda, una puede también señalar que no somos incluso medidas de la misma manera. A veces frente a mismos hechos es evidente que la forma en que se ensañan los medios de comunicación o que se ensañan ciudadanos y ciudadanas en las redes sociales contra las mujeres es muy diferenciado. Así que podríamos incluso
mencionar aquí el papel de otras compañeras nuestras, como por ejemplo el de la diputada Paola Vega. Me parece que todas hemos leído en las redes y visto la forma violenta en la que se refieren al papel y al trabajo de la compañera, incluso en muchos casos yendo sobre la humanidad y sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestra forma de llevar incluso un vestido, unos zapatos, en fin. Y termino con una anécdota. Yo recuerdo que para uno de los cambios de legislatura en la Asamblea Legislativa, es común que también llegan los medios de comunicación a ver cómo vas vestida, ¿verdad? Y recuerdo que se me acercó una periodista y me dijo, doña Carmen, ¿y sus joyas dónde las consiguió? ¿Ya? Y yo le dije, prácticamente era así, y bueno, las compré en una bisutería china en mi barrio en Alajuelita, ¿verdad? Hasta ahí llegó la entrevista porque ya nos interesó más, e incluso recuerdo que un medio de comunicación cuestionó también la forma en que íbamos vestidas varias de nosotras. A mí recuerdo que dijeron que iba como muy ejecutiva y yo dije, bueno, sí, es que vengo a trabajar, no vengo a modelar, pero la forma en que los medios incluso abordan nuestra participación y en la forma en que critican o analizan la forma en que las mujeres nos acercamos no solo a la política, pues sí, lleva por lo general un componente de género y un abordaje muchas veces peyorativo, sustentado en ese histórico de que las mujeres deberíamos estar en la casa y no en el espacio público. Mónica. Claramente coincido con doña Carmen con todo lo que mencionó. Creo que los medios de comunicación deberían de ser parte de la creación de una conciencia más clara y de los avances de derechos, y claramente no lo hacen, más bien colaboran en brindar esa imagen y ese pensamiento de que las mujeres no merecemos y no deberíamos de estar en política. Creo que una de las formas en la que lo hacen es cuando abordan el tema de los femicidios, llamándoles crímenes pasionales. Eso es terrible y podría entenderlo tal vez en un periódico hace 20, 30 años, pero hoy, 2021, realmente no es de recibo y hay medios de comunicación que lo siguen haciendo, que siguen evadiendo, tal vez ya no le dicen crimen pasional, pero siguen evadiendo llamar las cosas por las que son, que a las mujeres nos matan por sola la condición de ser mujeres. Luego el tema de la objetivización de nuestros cuerpos, que eso sigue pasando en los medios de comunicación día con día, y entonces también por ahí viendo que se creen merecedores de discutir de cómo nos vemos, de cómo nos vestimos, de qué hacemos en nuestro ámbito privado. Entonces es las críticas que hacen. A mí me encantaría ver críticas de fondo a los proyectos de ley que presentan las mujeres y no simplemente de cómo se veía, cómo se vistió, qué tenis se puso, que si se puso sandalias o no. Y eso es algo que sucede. Incluso un día de estos yo estaba en redes sociales leyendo, ¿verdad? Y me sorprendió mucho porque uno ve muchos insultos contra mujeres en la política, pero uno de ellos era dirigido a una mujer y le decían que es que seguro ella no tenía nietos, entonces que por eso es que todo estaba tan mal. Y yo, ¿en qué momento se le va a hacer esa crítica a un hombre que no tiene nietos, que eso sea algo malo? Nunca. Yo nunca he visto una crítica a que si un hombre en política tiene hijos, no tiene hijos, más bien pueden llevar una vida desordenada y más se la aplauden en redes sociales, en los medios de comunicación, y las mujeres por lo mínimo, que no deberían ni siquiera ser tela para discusión, que son nuestros cuerpos, tenemos múltiples críticas, y a mí me encantaría que se nos midiera con la misma vara, y así podríamos, y quedaría clarísimo que muchas veces las críticas que nos hacen son vacías, y es de admirar el trabajo y cómo se ha sostenido Paola Vega, porque muchos de los insultos violentos, la violencia a la que se ve enfrentada, y la misma Patricia también, porque también una pues
yo me meto y leo los comentarios y también trato de contrarrestarlos, ¿verdad? Porque una también ha estado en ese espacio y pues también lo siente. Y creo que otra cosa también importante y que lo he visto muchísimo a nivel de diferentes consejos municipales es que se nos, y bueno, creo que en general en la política, pero me ha llamado poderosamente la atención en los consejos municipales que he podido estar presente, es el tema de cómo a las mujeres se nos dice siempre que nuestra voz es la voz de alguien más, nunca es nuestra propia, ¿verdad? Es que usted viene aquí a representar los intereses de su papá, del jefe del partido, de lo que sea, y nunca nuestras propias voces. Y creo que esa es una de las cosas que más lastima el hecho de que se nos legitime la voz como personas pensantes, como personas merecedoras del derecho de ser elegidas y de elegir, ¿verdad? Entonces, creo que esa es otra cosa que también muchas veces se resalta en las redes sociales, se resalta en los medios de comunicación. Nunca se nos llama por quiénes somos, sino se nos llama por si somos hijas de, ex esposa de, nunca se nos llama por nuestro nombre y lo que no se dice no existe. Y entonces muchas veces pues la parte dominante por mucho tiempo, que son los varones, nos han invisibilizado, no nombrándonos, y creo que también viene una de las cosas muy importantes que se realizó en esta Asamblea Legislativa, que son los benemeritazgos a como 14 mujeres, si mal no me equivoco, que cómo vamos a tener tanto tiempo otorgando benemeritazgos y tan pocas mujeres. Y no es que las mujeres no existimos, no hemos existido durante todo este tiempo, sino que no se nos ha mencionado. Y justo eso es el rol que juegan los medios de comunicación. No nos mencionan, nos invisibilizan, a pesar que podría decir que las mujeres somos muchas veces las que más trabajamos. Nos toca trabajar 2 o 3 veces más para que se nos reconozca aún menos que a los varones. Yo creo que efectivamente esta pregunta que se ha formulado sobre la manera como se reproduce y se amplifica la violencia contra la violencia política desde los medios o desde las redes, sí, muchas veces no es directamente una alusión a lo que hacemos en el quehacer político. No, es una alusión o no alusión, porque Mónica tiene razón, es una invisibilización total. Yo vengo de una gira y en el fin de semana y hubo un señor que nos entrevistaba a nuestro candidato a la presidencia y a mí, de él se decía algo y de mí él había rastreado mi árbol genealógico, digamos, mi estado civil, mi tío, mi padre, mi abuelo. Nunca mencionó, escasamente dijo mi nombre. Lo único que le interesaban eran mis apellidos para explicar por qué yo podía estar ahí ocupando un micrófono. Los micrófonos nos han sido vetados, ¿verdad? Eso está claro. Yo siempre he contado que el primer día que tomé uno en la asamblea, sabiendo que quizás las primeras veces que yo intervine en política era de niña. Los micrófonos no eran no eran para nosotras, ni los micrófonos, ni los reflectores. Los medios de comunicación, sí, les decía que el primer vez que llegué a la asamblea, el primer día que tomé un micrófono, se me resbalaba el micrófono de las manos. En ese momento todavía lo tenía uno en la mano, no como están ahora, que están fijos. Se me resbalaba, tanto era que me sudaban las manos. Y además era para pelearme con un señor dueño de empresas de monocultivo, bananeras, el cual al contestarme no contestaba la acusación puntual que yo le estaba haciendo y que acababa de ir a presentar al Ministerio de Trabajo. Lo único que se le ocurrió decirme es: ¿y a usted quién le escribió el papel que usted leyó ahí? Es decir, no podés llevar a los tribunales a nadie ni porque solo mencionen quiénes eran tus familiares,
ni porque te digan que quién te escribió eso, porque además te lo dicen con una risita complaciente. Ya sé quién le escribió eso, que leyó ahí. Son unas pequeñas, pero mínimas, pareciera cosas que te van, sí, que te van invisibilizando, que te van disminuyendo y que pueden terminar socavando la fuerza con la que has empezado a intervenir, ¿verdad? Es que hay que llenarse un poco como de entereza. Pero claro que démonos cuenta de que a veces los medios de comunicación no es, decía antes, exactamente la crítica a nuestro quehacer político. No, es lo que decía Mónica, una y otra vez cómo se presenta la agresión contra una mujer que puede terminar en un femicidio. O qué es lo que se argumenta para que una mujer sea descalificada. Es decir, son una serie de elementos que se van sumando y que luego, pues, hacen a un señor diputado que no le caía mal. Yo, no, si podíamos mantener un diálogo, pero que del alma le nacía preguntarme, mire, ¿y a usted quién le escribe eso? Este papel de los medios de comunicación lo hemos tenido muy claro. Hoy día existe, quizás lo firmamos hace 2 años, obviamente unos meses antes de la pandemia. El INAMU firmó un convenio de asistencia mutua, digamos, con el Colegio de Periodistas y bueno, y se iniciaron, y me imagino que continúan, una labor de sensibilización al gremio periodístico por parte del Instituto Nacional de las Mujeres. Yo creo que el trabajo que hay que hacer con quienes se encargan de comunicar por cualquier medio, es un trabajo urgente. Creo que debemos de profundizar en eso como mujeres conscientes de lo que tenemos enfrente, porque hay una, es decir, pareciera que avanzamos en determinados terrenos y de un momento a otro llegas a un medio de comunicación rural y oís durante 2 minutos una presentación que te deja sin palabras. Porque decís, pero este señor, ¿cómo está tan enterado? Y resulta que nunca se preocupó por enterarse qué es lo que he hecho, en dónde he participado. Nada, absolutamente nada. Okay, yo no soy una mujer que trabaja en la arena política, no. Yo soy una advenediza que llega ahí por unos apellidos y entonces, pues, hagámosle el favor de entrevistarla, digamos. Ojalá el señor no me oiga, pero realmente es que era, sí, era como demasiado violento. Bueno, eso era, ¿ves? Nos empezamos a poner intensas las mujeres cuando hablamos de esto. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario del público por el chat, quien dice, Maxera, comenta, coincido con ustedes en el tema de la violencia, es un tema, coincido con ustedes, que es el tema de la violencia, es un tema que coinciden todas las mujeres diputadas y ahí se avanzó. Opino que no sucedería lo mismo sexuales y reproductivos. Ese es como un comentario que tienen el público. Y te das cuenta que de un momento a otro, perdón que intervenga, cuando yo decía del acercamiento que tuvimos desde, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres a este foro parlamentario de mujeres que hoy está en la Asamblea Legislativa, pues sí, había temas sobre los que no se hablaba, ¿verdad? Eso estaba claro. Como esos dos temas de salud sexual y reproductiva, sí, hay temas mucho más difíciles de abordar y más sí, tiene razón Rita Maxera, o sea, recordemos toda la resistencia para avanzar en el tema del aborto terapéutico, de la norma técnica, ¿verdad? En eso sí, no podemos soslayar, pero
esa realidad, pero bueno, sí tenemos que mencionar aspectos donde creo que es posible que se avance, que quizás son menos gruesos y menos difíciles para algunas tomar acuerdo en estos temas, pero sí, sin duda lleva razón Rita Maxera. Sí, así es. Y en lo que decía Patricia, respecto incluso cómo se aborda nuestro papel y nuestra presencia en la política, recuerdo que en abril de 2013, cuando yo estaba a las puertas de asumir como jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, un medio de comunicación, bueno, específicamente La Nación, tiró en su revista o periódico dominical un titular, además, sobre la única nueva jefatura de fracción que hicieron un trabajo fue sobre mi persona, y recuerdo que el titular decía algo así como: Carmen Muñoz, la exguerrillera que tomará el megáfono del PAC, o sea, ni siquiera el micrófono, o sea, ve la relación, o sea, es una activista, una chica de verdad que va, y el subtítulo era además: es guerrillera, exsandinista, lesbiana, yo siempre hacía izquierdista, ¿no? Una serie de adjetivos que lo que buscaban evidentemente era generar una reacción contraria y hasta un temor en la población acerca de ¿verdad? Pues obviamente que aquí hay connotaciones de naturaleza ideológica, ¿verdad? Y que además me da para plantear que, pero esto será para otro debate, que es que las mujeres además, no todas las mujeres se ven representadas en nosotras las mujeres, y entre nosotras también hay diferencias de naturaleza ideológica, política, ¿verdad? Cultural, que hace que muchas veces no, que en la realidad no nos sintamos ni nos veamos representadas por todas las mujeres, pero sí, esa es otra discusión, porque a veces quisieran algunas obligarnos a apoyar a determinadas mujeres en determinadas cosas, y eso no es posible, porque las mujeres no somos iguales, no somos las mismas, y vivimos el patriarcado y la violencia también de género desde lugares muy distintos. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero eso es parte también de la violencia en general, pero estamos hablando de violencia política que la vivimos también de manera diferenciada. Pero claro que Muchísimas Rita, gracias. perdóname Rita, a un asunto para mí medular. ¿Te das cuenta que pareciera, bueno, no pareciera, se avanza en unos terrenos? Lo que sucede es que hay unos temas tabú que han sido a tal punto satanizados. Yo recuerdo que en la Comisión de Derechos Humanos del cuatrienio pasado ya no se hablaba de norma para el aborto terapéutico. Se le daban unas vueltas enormes. Es decir, hay palabras que están cargadas pues sí, de esa pulsión para expropiarnos de nuestros cuerpos. Eso es. Entonces, la mujer que hable de eso está ya marginada del todo. En eso, Rita está apuntando a un asunto que creo muy importante y que creo que quizás no estamos todas de acuerdo, ni todos de acuerdo en, bueno, cuánto es lo que debemos de contribuir para que se naturalice la discusión. Digo la discusión, es que de un momento a otro te aterra que haya gente que diga, no, es que este tema hay que discutirlo. Y uno, pero mira, es que el planeta entero ya, el mundo desarrollado ha discutido estos temas, ya esto no es objeto como de que aquí vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo. Sí, es el derecho a decidir que tenemos las mujeres, pero una manera u otra de este sistema de expropiación es terminar de expropiarnos. Lo que ya he contado alguna vez, y con esto termino, una vez le oí a Pino Solana en una intervención en el Senado argentino decir, cuando se discutía la ley del aborto, decir, pero ¿cómo? Se les está negando el derecho
a lo único que miles de mujeres tienen. Hay mujeres que lo único que tienen es su cuerpo. Eso es lo único que poseen. Es que yo tengo una casa y un carrito. No, es que hay mujeres que solamente tienen el cuerpo, ¿verdad? Es como una brutalidad ahí concentrada, me parece a mí. Sí, muchas gracias. Ahora para continuar con el programa hoy, vamos a realizar la siguiente pregunta, que acciones han venido pensando y desarrollando para garantizar un ejercicio para las mujeres en condiciones de igualdad, de seguridad y de respeto. Sí, bueno, yo entiendo que trabajamos hasta las 6, así que seré un poquito más concisa y no me extenderé. Bueno, ahí lo mencionaba Patricia hace un rato, hay un importante proyecto de ley en este momento discutiéndose, ya está quemando Mociones 137, que es el proyecto de ley 20.308, que es un proyecto que plantea prevenir, sancionar, erradicar, resarcir incluso el tema de la violencia política contra las mujeres. Un proyecto que además, interesantemente, esto para Mónica, involucra a las organizaciones sociales, ¿verdad? Ya no solo a los partidos políticos y ciertas organizaciones, sino que amplía el tema de la participación política de las mujeres en ámbitos municipales, en las asociaciones de desarrollo comunal, en las cooperativas, y creo que es un importante avance que se ha venido trabajando colectivamente desde hace mucho rato. Es más, la primera vez que se presentó un proyecto de esta naturaleza fue por una compañera diputada del Partido Liberación Nacional allá por el 2013. Desde entonces venimos en este trabajo que ha resultado con un fuerte impulso, como bien lo dijo la compañera Patricia, por la diputada Nilsen Pérez. Ojalá pudiéramos celebrar este 25 de noviembre el primer debate de este proyecto de ley. También hay otros proyectos ahí que se han presentado, todos en la misma línea de generar un ejercicio de nuestros derechos políticos más en condiciones de igualdad, como es el tema para que en las municipalidades se le den los alcaldes o no los alcaldes, los partidos políticos se comprometan con que desde antes de la elección en el programa de gobierno vayan, cuando se trate de vicealcaldías, el programa o los compromisos o más bien las funciones que esa persona va a tener, porque es una realidad que en el ámbito municipal hay una cantidad importante de vicealcaldesas que las tienen chorreando el café, literalmente, y entonces esto es algo que hay que avanzar. Por supuesto, también un proyecto por ahí también presentado con el apoyo de las organizaciones de mujeres y presentado por Patricia como ministra del INAMU, en el sentido de generar recursos para los mecanismos de las mujeres de todos los partidos para que puedan generar procesos de capacitación y de formación. Me parece que eso es muy importante. Ahí por ahí plantea también a la ley al código electoral, que tiene que ver también con la participación de las mujeres. En fin, hay una cantidad importante de proyectos de ley que apuntan justamente a que el ejercicio de nuestros derechos políticos se haga en un ámbito de respeto, de igualdad, y por supuesto, pues hay que generar otras condiciones que no se ven ahí, pero que están vinculadas con nuestras ocupaciones también como madres, como abuelas en el ámbito del hogar, para tratar de conciliar la esfera de lo público con lo privado y que entonces tengamos mejores condiciones para ese ejercicio de nuestros derechos políticos. Un poco tal vez como lo decía doña Carmen y también lo mencionó Patricia antes, el tema de las vicealcaldías, no solo algunas las tienen y que son en su mayoría mujeres chorreando el café, sino algunas les dicen que aquí usted no se acerque porque usted no tiene mucho que aportar. Entonces, escuchar esas palabras, sinceramente a mí me impactó muchísimo. Creo que en las municipalidades es también lugares donde se irrespeta a las mujeres de maneras inimaginables, donde una vez me tocó escuchar a una compañera tremendamente asustada porque un regidor llegó y le dijo, no, es que usted es suplente, usted ni levante la mano, y le bajó la mano, y ella sosteniendo su mano arriba para poder hablar, y le dijo, no, es que usted no hable, y se la bajó, así.
a ese nivel de violencia en la participación, en el uso de la palabra, existe también. Entonces creo que este proyecto de ley de las vicealcaldías es extremadamente positivo. Y también el tema de la erradicación de la violencia política, ese proyecto de ley, el 20.308, es bastante positivo. Sinceramente creo que nos va a dar herramientas para poder trabajar no solo en el marco de la Asamblea Legislativa, sino en el marco de las organizaciones, para tener herramientas para poder denunciar, porque si bien podemos denunciar al día de hoy, viene a fortalecer muchas de las denuncias y de las cosas que podríamos hacer en este ámbito. Y yo creo que pues también pasa porque ojalá en muchos espacios se empiece a discutir un poco acerca de este tema, porque hay espacios donde está tan internalizado y tan acostumbrado a este tipo de prácticas que ni siquiera se cuestionan. Incluso a mí me tocó muchísimas veces vivir violencia política en el marco de la lucha estudiantil en la Universidad de Costa Rica, y es un espacio en el que uno diría, no, jamás, tal vez, nunca, pero sí existe muchísima violencia. Entonces, ojalá el poder pensar en esto nos ayude hasta en los espacios en los que no nos imaginamos, o tal vez decimos que no debería de existir, y en los que claramente está más internalizado y más claras las prácticas en las cuales se nos lesionan nuestros derechos políticos. Sí, yo coincidiría en la importancia que tiene el presionar para que el 20.308, el que tiene que ver con violencia en el terreno de la política hacia las mujeres, avance y se apruebe en el Parlamento. Y sí, pensar, aquí han sido mencionadas las iniciativas que en este ámbito existen. Mencionar o tener muy presente que no es solo el hecho de que consigamos que las mujeres sean electas, que ya es un avance enorme. Es luego acompañarlas. Bueno, el INAMU tiene una escuela de formación política, es acompañarlas en el ejercicio, como al inicio lo decía Carmen. Es que existe una sensación de soledad muy grande. Yo recuerdo que en algún momento, estando en asamblea, una periodista me preguntó, porque algo se conmemoraba de Luisa González, y me preguntó, doña Patricia, ¿y usted se siente como sola aquí? Y del alma me salió contestarle, vea, yo creo que mi sensación de soledad debe de ser casi del mismo tamaño y con la misma intensidad que Luisa González pudo haberlo sentido, ¿verdad? Hay una sociedad que todavía tiene un enorme peso y que no acepta este paso puertas afuera que las mujeres damos, no lo acepta. Entonces, pareciera que el mundo todo se confabula para hacernos la vida imposible. Es que lo he estado pensando en los últimos días. Es para ver cómo nos llevan a un límite para que digamos, vean, ya realmente no puedo, yo mejor me dedico a otra cosa, ¿verdad? Creo que conversatorios como este, por ejemplo, son de enorme importancia para contribuir a un ambiente que nos sea un poquito más amigable, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y la próxima pregunta es, ¿qué mensaje quieren compartir mujeres que en este momento están participando como candidatas para este proceso electoral? Bueno, quizás el tema de que se sepan, de que se sientan que tienen la fuerza y el preámbulo de cientos y miles de mujeres que a lo largo de la historia han contribuido, han luchado y en no pocos casos derramado sangre y aportado su vida para que justamente las mujeres ahora podamos
por nuestro propio esfuerzo y nuestro empuje, disfrutar de un ambiente o una posibilidad de un ejercicio político en mayores condiciones de igualdad, que no lo hemos logrado todo todavía, pero que estamos encaminadas. Entonces, que lo mejor que pueden hacer es apropiarse de ese espacio y continuar profundizando esta lucha y esta apuesta por los derechos humanos de las mujeres en general y particularmente por el derecho a participar de nuestros derechos políticos en condiciones de igualdad. Yo tal vez les diría que la paridad es necesaria, pero no es suficiente. Que recuerden legislar siempre teniendo en mente los derechos económicos, que los derechos económicos de las mujeres son fundamentales para que podamos ser libres, para poder estar y participar de los diferentes ámbitos, de los derechos laborales, que recuerden a quiénes son las que más afectan las jornadas de 12 horas que por ahí se están discutiendo. Que es importante que nosotras como mujeres podamos tener plena autonomía de nuestros cuerpos, que ojalá, y esto es más un deseo que un comentario, que ojalá logremos avanzar hacia el aborto legal. De verdad es una necesidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Y creo que otra cosa que me gustaría decirles es que les va a tocar ver el tema de muchos, como ya lo han intentado y ya se archivó, pero de muchos diciendo, intentando decir, abogar por el cierre del INAMU o su transformación, porque muchos de los planes de gobierno está contemplado y los dicen explícitamente, y como hemos visto alrededor del día de hoy, el INAMU ha sido una de las bases importantísimas para avanzar en los espacios de participación política y de la vida de las mujeres en este país. De verdad, las mujeres tenemos una mejor vida, mejores oportunidades gracias al INAMU también en parte, y que legislen pensando en esto, y que muchas veces se van a sentir probablemente solas y derrotadas, pero que recuerden que llegaron ahí por su esfuerzo, que tienen muchas mujeres que les pueden acompañar y que deben de sacar esa fuerza que las llevó ahí para seguir legislando a favor de las personas. Y yo sé que se nos terminó el tiempo, pero más allá de hacer mías las palabras de Carmen y de Mónica, yo quizás diría dos cosas muy puntuales. En primer lugar, que las mujeres sepan que hoy esos ministerios de la condición de la mujer son espacios de resistencia y que se les acompaña desde ahí. Eso es una voz que nos empodera, pero además que se sientan parte de un movimiento hoy planetario con una pujanza que creo que no conocía ningún otro movimiento social. Yo creo que estamos ante un verdadero cisma de las estructuras, y cómo no, si somos la mitad de la población. ¿Y qué va a pasar con un sistema cuando nos neguemos a seguir regalando un trabajo esclavo? Es decir, no había, creo yo, un movimiento tan floreciente, tan pujante, tan irreverente y tan robusto como el que hoy vive, bueno, en este caso nuestro país en cuanto al movimiento de mujeres. Basta hacer una pequeña gira y hacer 4 reuniones para encontrarse con las chavalas y con las no tan chavalas que ya dijeron que estaban hasta aquí, que ya no más. Gracias. Ahora, por último, tenemos una pregunta que nos llega desde el formulario de inscripción que planteó Ana Patricia Rodríguez y dice: ¿cómo podemos promover la paridad de género desde los municipios? Bueno, en primer lugar es que en febrero del 2019 pues hubo una
una interpretación arbitraria, así se lo hicimos ver a los señores magistrados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, dejando para más adelante la paridad en horizontal. los puestos uninominales. En primer lugar, pues es pensar que eso constituyó una burla a los avances de las mujeres en este país. Bueno, y un poco lo que mencionaba y retomo en mi intervención anterior, hay proyectos importantes que a mí me parece deben ser apoyados desde las compañeras que se hacen su ejercicio político en las municipalidades, que están en puestos de elección popular, en los consejos de gobierno local. Creo que deben sumarse de manera masiva, hacer un bloque importante ahí de apoyo a las reformas o propuestas legislativas que tienden justamente a profundizar el principio de paridad, ya que los mecanismos de su aplicación sean claros, un poco en la línea que plantea Patricia, de cómo el tribunal hace una interpretación desfavorable para la paridad horizontal incluso en la paridad en los puestos uninominales, y creo que ahí es urgente o importante que hagan ese bloque, ese trabajo, y que se sumen a todos los colectivos de mujeres que estamos trabajando en la línea de profundizar la paridad y la democracia sustantiva a partir de nuestra participación sin cortapisas y en condiciones de igualdad. Sin duda alguna, el tema institucional, yo creo que es algo que se tiene que ver, se tiene que garantizar, y hay que pujar para que ya no haya otra interpretación que lo tire más adelante, el tema de la paridad en las municipalidades, pero también se tiene que hacer un esfuerzo, no tanto desde lo institucional, pero más desde el acompañamiento a las diferentes mujeres, y no sé si tiene que ser un poco más regional, un poco más específico, tal vez incluso en los espacios que son más difíciles, más lejanos y más difíciles de llegar, es donde las mujeres a veces están más solas en estos puestos. Entonces creo que sí hay que hacer esfuerzos importantes de ese lado también. Para terminar la actividad de hoy, desde el SICOM, ProLEDI y la Facultad de Ciencias Sociales, queremos agradecerles a Carmen Muñoz y a Mónica Pearson por acompañarnos y por darnos la oportunidad de escuchar una discusión tan rica respecto al balance de los primeros años de paridad en la Asamblea Legislativa en tiempos electorales. También agradecer a Patricia Mora por acompañarnos como moderadora el día, a Marilyn Agüero del Decanato de Facultad de Ciencias Sociales por el apoyo técnico. Agradecer también a Melissa Solano, Nicole Chávez y Lisandro López que elaboraron la estrategia y los materiales relacionados con este evento. Además, a todas las personas que sintonizaron con nosotros hoy. Podamos seguir organizando más ediciones de Esfera Electoral que sean tan provechosas como la del día de hoy. Frente a las elecciones presidenciales del 2022, es de suma importancia con de debates como estos para poder hacer un voto informado y responsable para encaminar el futuro de nuestro país. La transmisión quedará guardada en el canal de YouTube, de Web TV y de las páginas de SICOM, ProLEDI y la Facultad de Ciencias Sociales, en caso de que quisieran compartirlo con otras personas o visualizarlo de nuevo. Queremos también reiterarles que por favor completen la evaluación de la actividad que aparece en los comentarios y se les hizo llegar por correo a quienes llenaron el formulario de inscripción. Por último, queremos agradecer al SICOM, ProLEDI, a la Facultad de Ciencias Sociales y al TCU 636 Voces Comunitarias por abrir este espacio para promover el diálogo político. De nuevo, muchas gracias a nuestras invitadas y nos vemos en la próxima sesión de Esfera Electoral. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Encantada de haber. Buenas tardes. Muchísimas gracias a las tres. Muchísimas gracias, Blanca, por la presentación. Y, ¿no? Bueno,